Quizá brillen en la gran pantalla, pero de cerca, algunas de las figuras más grandes de Hollywood dejaron a sus compañeros literalmente con náuseas. Desde pasar de la ducha hasta un aliento espantoso y trajes como olor a humedad. Estos pesos pesados dejaron a todos boquiabiertos con su hedor insoportable. Os quedaréis de piedra al saber qué famosos encabezan esta lista de celebridades con mala fama por su olor corporal, de la que nunca habíais oído hablar. Aguantad la respiración porque empezamos ahora mismo. Joan Fontaine. Joan Fontaine, esa diva ganadora del Oscar con una belleza exquisita y un talento que emocionó a millones, ocultaba un secreto tras las cámaras que hacía que muchos torcieran el gesto. Tenía una costumbre respecto a su aseo personal que generaba un olor bastante fuerte para quienes trabajaban con ella en el set de rodaje. Muy lejos de su imagen glamurosa y de esa apariencia perfecta que veíamos en el cine, Fontaine solía saltarse el baño diario con demasiada frecuencia, dejando a su paso una fragancia peculiar y nada agradable, que parecía quedarse flotando en el ambiente en cuanto ella aparecía. El motivo real de este hábito tan chocante no era la simple pereza, sino que nacía más bien de un espíritu rebelde que llevaba muy dentro, una forma silenciosa de protestar contra el control férreo y las normas tan estrictas que imponía la industria de Hollywood en aquella época. Ella estaba convencida de que bañarse demasiado con jabones y productos químicos eliminaría los aceites naturales tan valiosos de su piel, una creencia muy arraigada sobre el estilo de vida natural que quería llevar. Esta filosofía de vida tan personal, aunque era algo privado, supuso un auténtico desafío tanto para sus compañeros de reparto como para todo el equipo técnico. Laurence Olivier, que compartió muchísimas escenas a su lado, a menudo sentía una incomodidad silenciosa cuando tenía que estar muy cerca de ella. Incluso el mismísimo director Alfred Hitchcock, famoso por querer controlarlo absolutamente todo, tuvo que buscar maneras discretas pero efectivas de lidiar con la situación. No obstante, la anécdota que más se recuerda era ver al asistente del director George Cukor pulverizando constantemente enormes cantidades de perfume por todo el espacio alrededor de Fontaine. Un esfuerzo desesperado, pero vital, para camuflar ese aroma persistente, logrando así que el rodaje pudiera seguir adelante sin que hubiera interrupciones constantes por culpa del mal olor. Aquel incidente no solo puso de manifiesto el problema de Fontaine, sino que también mostró la cara oculta de los esfuerzos que se hacían entre bambalinas para mantener el brillo de Hollywood intacto, demostrando que incluso las estrellas más rutilantes tenían facetas muy humanas, de lo más corrientes y a veces bastante desagradables. Clark Gable. Clark Gable, apodado el Rey de Hollywood, por su aspecto varonil, con una apariencia llena de encanto y una sonrisa que robó corazones, era tristemente célebre por sufrir de mal aliento crónico y un fuerte olor corporal que no todo el mundo aguantaba. Se creía que el origen principal estaba en sus problemas dentales, concretamente en la dentadura postiza que le encajaba fatal y que llevó casi toda su vida adulta. Estas prótesis, que no se limpiaban ni se cuidaban siguiendo los estándares modernos de hoy, se convirtieron en el lugar perfecto para que las bacterias camparan a sus anchas, provocando un olor fétido constante. El hecho de que la dentadura no ajustara bien también afectó a su forma de comer, lo que le causó problemas digestivos, que empeoraron aún más su olor corporal. Vivien Leigh, su mítica compañera en la película clásica Lo que el viento se llevó, no se cortó al quejarse de su aliento espantoso durante las escenas de amor. Muchas otras actrices opinaban exactamente lo mismo, haciendo que los besos delante de la cámara fueran en ocasiones un auténtico suplicio. Los ejecutivos del estudio, que estaban al tanto de este problemón, intentaron suavizar el asunto dándole a Gable enjuague bucal y programando sus primeros planos muy temprano, antes de que el aroma se volviera demasiado potente a medida que pasaban las horas. Aunque los descuidos higiénicos de Clark Gable eran un secreto a voces en todo Hollywood, eso no logró empañar su inmenso talento interpretativo ni ese carisma arrollador que desprendía en la pantalla, dejando claro que el público a veces está dispuesto a ignorar detalles poco glamurosos para venerar el séptimo arte. Mil gracias por vernos. Por favor, dejad un comentario abajo diciendo desde qué país nos seguís. Es una maravilla conectar con espectadores de todas las partes del mundo. Johnny Depp. Johnny Depp, ese actor con un estilo romántico y un aire algo bohemio junto a una forma de actuar única en su especie, hizo que más de un compañero tuviera que aguantar el tipo por sus faltas de higiene. Tenía fama de no bañarse con regularidad y de lavarse los dientes muy poco, lo que le provocaba un aliento rancio nada agradable. Se pensaba que el motivo de peso era el compromiso tan profundo de Depp con el estilo de actuación de método, sobre todo cuando se metía en la piel del capitán Jack Sparrow, un personaje que vivía en alta mar
y al que la higiene le importaba más bien poco. Daba la sensación de que se llevaba parte de la esencia aromática de su personaje a su vida cotidiana. La historia más conocida ocurrió durante la grabación de El turista, junto a Angelina Jolie. Angelina Jolie tuvo que lidiar con su pésimo aliento, hasta el punto de que ella misma le ofrecía chicles y Listerine de forma proactiva. Un gesto sutil, pero muy directo para intentar arreglar la situación. Este suceso no fue un simple cotilleo, sino que puso al descubierto el contraste entre la imagen glamurosa de las estrellas y los hábitos diarios que a veces daban dolor de cabeza a sus colegas, demostrando también lo en serio que Depp se tomaba sus papeles. Montgomery Clift. Montgomery Clift, él, actor con una belleza interior profunda y una mirada inquietante, ocultaba una parte muy triste. Un fuerte olor corporal unido a un aspecto descuidado y una falta total de cuidados personales básicos. Este problema no era solo una manía, sino una consecuencia dolorosa de la larga lucha de Clift contra el abuso de sustancias y sus graves problemas de salud mental. Tras aquel fatídico accidente en 1956, su fuerte adicción a los fármacos y al alcohol lo hundió en un descuido personal severo. Elizabeth Taylor, quien fuera su compañera de rodaje y gran amiga, trataba de ayudarle constantemente para que cuidase un poco más su higiene diaria, aunque ella misma confesaba sentirse incapaz de cambiar la situación. Sus asistentes revelaron que Cliff pasaba días enteros sin tocar el agua, provocando un olor corporal cada vez más insoportable. Con la mejor intención, el equipo de la película solía dejarle ropa limpia y desodorantes en el camerino, con la esperanza de que decidiera usarlos por su cuenta. Hasta el director Joseph Manowitz y la veterana Katharine Hepburn tuvieron que hablar con él sobre este tema. Sin embargo, pese a sus dificultades personales y de aseo, Cliff no dejó de interpretar personajes cargados de una fuerza y una emoción arrolladoras, haciendo gala de una capacidad asombrosa para separar su sufrimiento privado de su labor profesional, dejando una huella imborrable en toda la historia del cine. Brad Pitt. Brad Pitt, el galán con más encanto de todo Hollywood y poseedor de un físico envidiable, mantenía una relación bastante extraña con la limpieza personal, que hacía sufrir incluso a su círculo familiar más cercano. En lugar de recurrir al desodorante típico, prefería aplicarse una mezcla casera hecha a base de agua con limón y vinagre de manzana. Y respecto a la ducha convencional, solía sustituirla por el uso de toallitas húmedas para bañarse de forma rápida. El motivo de esta decisión tan poco común era la profunda desconfianza de Brad Pitt hacia los químicos presentes en jabones y desodorantes habituales. Él estaba convencido de que no solo dañaban el medio ambiente, sino que además aceleraban el proceso de envejecimiento de su piel. Es bien sabido que Angelina Jolie, su antigua esposa, no estaba precisamente encantada con este método tan natural que seguía su marido. La anécdota más graciosa es cuando sus hijos le apodaron Papá Apestoso y llegaron a lanzarle una pastilla de jabón mientras le rociaban con Chanel número 5 para mitigar su olor. Este relato no solo nos muestra una visión real de la vida familiar de una superestrella, sino que también subraya el enorme contraste entre su imagen impecable en pantalla y las manías tan humanas de Brad Pitt. Un hombre con su propia filosofía de vida, aunque a veces trajera de cabeza a todos los que vivían con él. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, el gran ícono de la elegancia, con su melena rubia y sonrisa magnética, escondía un secreto desagradable que horrorizaba a quienes se le acercaban demasiado. Se rumoreaba mucho sobre sus problemas de limpieza personal, concretamente un fuerte aroma corporal que gran parte del equipo y sus compañeros notaban enseguida. Aquello se debía a que se negaba a usar desodorante, puesto que Marilyn Monroe pensaba que llevaban sustancias nocivas capaces de dañar su salud. Además, sus complicaciones relacionadas con la salud mental, la presión asfixiante de la fama y el consumo de ciertas sustancias influyeron en que descuidara sus rutinas de aseo personal. La anécdota más famosa fue cuando el actor Tony Curtis soltó que besar a Marilyn Monroe era como besar a Hitler, un comentario que muchos interpretaron como un ataque a su mal olor. Para poder gestionar este asunto tan espinoso, los directores usaban estrategias discretas, como colocar ambientadores por el plató o rodar sus primeros planos muy temprano para evitar que el olor fuera demasiado intenso. Los profesionales del maquillaje y los encargados del vestuario se veían obligados a gastar mucho perfume y polvos aromáticos para camuflar ese aroma tan fuerte en su piel y su ropa. Pese a estos fallos en su higiene, Marilyn Monroe era sumamente cuidadosa con el resto de detalles de su imagen externa, y son precisamente estas imperfecciones las que nos ayudan a comprender mejor a una mujer tan compleja, llena de matices y envuelta en misterio. Russell Crowe. Russell Crowe, esa estrella de acción que desprende una imagen ruda y potente en el cine, arrastraba rumores sobre un problema de olor bastante intenso fuera de cámaras. Se comentaba que su olor era fortísimo. No se sabía el motivo,
pero un amigo bromeó diciendo que tras una noche de fiesta olía a alcohol y curry, sugiriendo una vida sin límites. Hasta la humorista Joan Rivers hizo mofa de su falta de higiene, convirtiendo este tema en un chiste recurrente durante sus programas de televisión. No obstante, el testimonio más relevante y la prueba de que algo pasaba fue cuando su compañera de reparto, Renée Zellweger, que debía rodar momentos íntimos con Russell Crowe, pidió usar una doble para las escenas de besos por culpa de su aseo. Aquella petición de la actriz, de ser cierta, dejaba claro lo incómodos que se sentían sus colegas de profesión, debido a sus costumbres personales, aunque siempre se le ha valorado por su enorme talento actoral y su profesionalidad en el trabajo. Britney Spears. Britney Spears, la indiscutible princesa del pop conocida por sus actuaciones vibrantes y una vida llena de altibajos, fue señalada en su día por su ex guardaespaldas, Fernando Flores, por tener unos hábitos de lo más desagradables. Según Flores, Britney Spears fumaba sin parar, lo que generaba un olor rancio a tabaco por todas partes, además de tener la costumbre de ir descalza, y lo que es peor, no solía bañarse ni se lavaba los dientes con regularidad. Descuidaba mucho su cabello e incluso tenía la fea costumbre de soltar gases en público sin sentir ningún remordimiento ni vergüenza alguna. Semejantes acusaciones provocaron un intenso debate en la opinión pública. Aunque el equipo de Britney Spears desmintió estas afirmaciones de forma tajante en su momento, el hecho de que fuera sorprendida caminando descalza por el suelo de un baño en una gasolinera echó más leña al fuego, envolviendo su vida privada en un halo de misterio aún mayor. Vivien Leigh. Vivien Leigh, la mítica actriz poseedora de una mirada profunda y una capacidad asombrosa para meterse en la piel de sus personajes, hizo que muchos de sus admiradores tuvieran que enfrentarse a una faceta bastante sombría y triste de su realidad más íntima. A menudo descuidaba por completo su aseo personal, pasando largas rachas sin ducharse ni cambiarse de ropa, lo que generaba un olor corporal desagradable, especialmente durante el rodaje de las escenas más íntimas. El motivo de fondo de este descuido no era la falta de conciencia, sino una consecuencia directa de la dura y prolongada batalla de Leigh contra un trastorno bipolar muy severo. Durante sus crisis maníacas o de depresión profunda, mantener los hábitos básicos de higiene diaria se convertía en una tarea titánica y casi imposible para ella. Su marido, el también actor Laurence Olivier, fue de los pocos que comprendió de verdad el torbellino interno y el enorme sufrimiento que ella padecía. Resulta curioso que la propia Leigh llegara a quejarse en una ocasión del mal aliento de Clark Gable, a pesar de que ella misma lidiaba con problemas de higiene muy parecidos. El director Victor Fleming y todo el equipo técnico tuvieron que gestionar con mucha discreción su conducta impredecible y sus problemas de aseo para no retrasar el ritmo de la producción. Sus asistentes se veían obligados a recordarle con mucha delicadeza que debía refrescarse un poco antes de grabar escenas que requerían un contacto físico muy estrecho. Esto demuestra que los problemas de aseo de Vivien Leigh no se debían a una falta de respeto o a simple dejadez personal, sino que eran una manifestación desgarradora de la grave enfermedad mental que padecía y que tanto marcó su existencia. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, un actor de primera línea con una trayectoria brillante y un compromiso férreo con la protección del medio ambiente, mantenía unos hábitos de higiene personal bastante polémicos, sobre todo porque nacían de una causa noble. Redujo drásticamente sus duchas, bañándose solo una vez cada varios días. Evitaba el uso de desodorante, e incluso su hogar desprendía un aroma muy particular, porque a menudo se le olvidaba sacar la basura en los días de recogida correspondiente. La razón fundamental de todas estas costumbres era su profunda entrega a la ecología y a la promoción de un estilo de vida mucho más verde y respetuoso. Buscaba minimizar a toda costa el desperdicio de agua, y consideraba que los desodorantes eran productos artificiales poco amigables con el entorno natural. Este enfoque de DiCaprio, aunque era totalmente coherente con sus principios éticos y su defensa del ecosistema, provocó diversos comentarios jocosos sobre cómo afectaba su vida social y el ambiente de su propia casa. Esta historia no solo resalta la entrega de Leonardo DiCaprio al planeta, sino que también evidencia que hasta los esfuerzos más loables pueden traer consigo algunos efectos secundarios imprevistos, obligando a quienes lo rodean a lidiar con una realidad mucho menos fragante que la imagen glamurosa que suele proyectar una estrella de su calibre. Spencer Tracy. Spencer Tracy, uno de los intérpretes más grandes de la historia de Hollywood, con un talento interpretativo arrollador y muy convincente, solía desprender un fuerte olor corporal y mostraba siempre un aspecto bastante descuidado y desaliñado ante los demás. Este problema se debía principalmente a su grave alcoholismo,
una adicción que era un secreto a voces y que conocían muchísimas personas dentro de la industria del cine. Su excesiva dependencia del alcohol hacía que Tracy olvidara por completo el cuidado personal y las rutinas más elementales de aseo e higiene diaria. Katharine Hepburn, su compañera de vida y coprotagonista, dedicó gran parte de su tiempo a cuidarlo e intentar ayudarle con sus problemas personales, aunque con un éxito relativo. Tanto el director Stanley Kramer como el actor Sidney Poitier señalaron las dificultades que el estado de Tracy causaba en el plató, desde retrasos hasta un clima de trabajo tenso. Con el fin de echarle una mano de la forma más discreta posible para no incomodarlo, los miembros del equipo de rodaje solían dejar ropa limpia y productos de higiene en su camerino, con la esperanza de que decidiera utilizarlos por su cuenta. Este hecho no solo ponía de manifiesto la crudeza de su alcoholismo, sino que también mostraba el inmenso amor y la paciencia infinita de sus seres queridos y colegas por salvaguardar la carrera de un genio. Aunque su adicción mermó considerablemente su capacidad para cuidar de sí mismo en el día a día, el talento y la carrera de Spencer Tracy siguieron brillando con luz propia, dejando un legado imborrable en la historia. Cary Grant. Cary Grant, el galán más encantador de la gran pantalla, poseedor de una elegancia innata y una sonrisa cautivadora, tenía una visión bastante particular sobre la higiene personal que a veces dejaba perplejos a quienes trabajaban cerca de él. Era conocido por limitar el uso de desodorantes, ya que prefería su aroma natural, lo que resultaba en una fragancia propia bastante intensa y perceptible para el resto. Esta costumbre no nacía de la pereza, sino que estaba muy influenciada por la firme creencia de Grant en la salud y en una forma de vida totalmente natural. Estaba convencido de que el cuerpo humano tenía la capacidad de autorregularse perfectamente sin necesidad de utilizar productos químicos industriales. El director Alfred Hitchcock, que trabajó mucho con él, tuvo que buscar formas ingeniosas de sobrellevarlo, asegurando siempre la ventilación y sugiriendo pausas para que pudiera refrescarse. Compañeras de reparto como Eva Marie Saint y Deborah Kerr vivieron situaciones algo incómodas al rodar escenas íntimas junto a Grant, pudiendo percibir con total claridad ese aroma natural tan característico y peculiar que desprendía el actor. Hasta su antigua esposa Diane Cannon y su íntimo colega James Stewart comentaban que esa manía era una seña de identidad totalmente única en la personalidad de Grant. No obstante, el carisma arrollador de Cary Grant y su impecable saber estar frente a las cámaras en todo momento, sumado a un talento interpretativo fuera de serie, lograron que sus extrañas costumbres de aseo personal no empañaran lo más mínimo su deslumbrante trayectoria ni su estatus de leyenda viva ante el gran público. Hablemos ahora de Robert Pattinson. Robert Pattinson, ese actor que se convirtió en el ídolo de millones de adolescentes por dar vida al vampiro Edward Cullen en la famosa saga Crepúsculo, era famosísimo por pasarse semanas enteras sin lavarse el pelo y por despreocuparse totalmente de la limpieza de su hogar, lo que le confería un aroma bastante peculiar y nada agradable. El motivo real detrás de semejante dejadez no era otro que la actitud tan sumamente pasota que gastaba el propio Pattinson con su imagen. El muchacho no le veía el sentido a champunarse la cabeza si en el fondo le traía sin cuidado que su melena estuviera limpia o no. Y tampoco se molestaba en recoger el piso, porque el desorden no le quitaba el sueño. De hecho, admitió sin tapujos que llegó a estar unas 6 semanas sin tocar el jabón. Un tiempo de locos. Un trabajador del equipo de rodaje de la película Crepúsculo no se cortó un pelo al quejarse públicamente, diciendo que el actor olía que apestaba. Aseguraba que jamás pasaba por la ducha y que ese temita traía de cabeza a todo el mundo durante las grabaciones diarias del set. Aquella queja no solo dejó en evidencia los problemas de higiene de Robert Pattinson, sino que mostró el fastidio real que sufrían sus compañeros al tener que trabajar codo con él a diario. Pese a todo, y aún con los constantes rumores que circulaban sobre su falta de aseo personal y dejadez, Robert Pattinson supo mantener su atractivo intacto y seguir triunfando en su carrera, demostrando que el talento y el magnetismo personal pueden compensar incluso los olores más fuertes y desagradables. ¿Qué ha dejado de piedra alguno de estos secretillos sobre el olor de los famosos? Déjanos un sí en los comentarios si te ha sorprendido, o un no si ya conocías la cara B del glamour. Pasamos ahora a la gran Veronica Lake. Veronica Lake, esa actriz de mirada misteriosa y melena mítica que marcó una época en el cine, ocultaba un lado bastante menos poético en su intimidad. Resulta que apenas se lavaba el cabello, lo que hacía que su famosísimo peinado desprendiera un aroma muy intenso y desagradable. Además de que pasaba olímpicamente de meterse en la bañera con regularidad, llegando a llevar puesta la misma ropa durante muchísimos días seguidos, sin cambiarse ni una sola vez. La vida de la actriz estaba marcada por la inestabilidad y su dura lucha contra el alcoholismo y problemas de salud mental,
lo que mermó totalmente su capacidad para cuidar de su propia higiene. Compañeros de reparto como Alan Ladd o William Bendix las pasaban canutas en las escenas de amor o en los primeros planos, pues su fuerte olor corporal resultaba demasiado evidente. Con el objetivo de intentar solucionar este espinoso y complicado asunto durante los días de rodaje, el director René Clair se vio obligado a dar órdenes muy estrictas al equipo de peluquería y maquillaje. Tenían que rociarla con perfumes y usar tratamientos capilares potentes para camuflar aquel pestazo. El galán Errol Flynn, que era todo un seductor, y el perfecto Robin Hood de la gran pantalla, llevaba en la vida real una existencia tan disipada que su higiene personal dejaba muchísimo que desear y traía consecuencias poco aromáticas. En los platós solía apestar alcohol y tabaco de forma exagerada, y es que el actor pasaba por completo de la ducha y de cualquier tipo de cuidado personal básico. Su ritmo de vida desenfrenado, con juergas eternas, mucho alcohol y un tabaco constante, hacía que Errol Flynn no tuviera tiempo ni ganas para preocuparse por su propia limpieza. Además, batalló duramente contra el alcoholismo durante toda su carrera profesional, una enfermedad que fue empeorando su estado de abandono personal con el paso de los años. David Niven, que era íntimo amigo suyo, confesó sin tapujos en una ocasión que algunas mañanas Errol Flynn olía directamente como si fuera una destilería de whisky barato. Una imagen visual que resulta tan vívida como impactante para cualquiera que lo conociera. Para poder seguir rodando, el director Michael Curtiz tuvo que tirar de ingenio y usar ventiladores estratégicos para mover el aire, además de rociar colonia entre toma y toma para purificar el ambiente. Por si fuera poco, sus propios asistentes tenían que meterlo a la fuerza en el cuarto de baño para obligarlo a que se pegara un buen fregado de vez en cuando. Aunque estos problemas de aseo se hicieron más que evidentes con el tiempo y dañaron seriamente su reputación pública, el carisma natural de Errol Flynn y su enorme talento para la actuación siempre lograban brillar por encima de todo lo demás, permitiéndole conservar a sus fieles seguidores y su puesto como gran estrella masculina de la época dorada de Hollywood. Turno ahora para Cameron Díaz. Cameron Díaz, esa actriz tan guapa de sonrisa radiante y energía inagotable, dejó a cuadros a más de uno al confesar una costumbre de higiene personal de lo más extraña. Resulta que lleva más de 20 años presumiendo de no usar desodorante y tiene la manía de ponerse la misma ropa durante varios días seguidos antes de soltarla. El motivo por el cual no usa estos productos es que está convencida de que los antitranspirantes taponan los poros y dejan atrapado el mal olor corporal dentro de la piel. Esa costumbre suya de repetir modelito varias veces por semana, aunque a ella le resultaba muy cómodo, chocaba de frente con el discurso ecologista que suele defender, ya que su forma de usar la ropa genera una cantidad de residuos textiles enorme. Este detalle no solo nos mostró una cara diferente de la personalidad de la actriz Cameron Díaz, viéndola como una mujer con sus propias filosofías de vida, aunque a veces vayan totalmente en contra de las normas sociales o de su imagen pública, sino que también hizo que muchos se preguntaran si hay coherencia entre lo que dicen los famosos y lo que luego hacen por el medio ambiente. Aún así, Cameron Díaz siempre ha lucido un aspecto impecable y esa sonrisa tan luminosa que la caracteriza, dejando a todo el mundo con la duda de cómo lo logra, teniendo esos hábitos tan particulares. Y para terminar, Mae West. Mae West, gran símbolo sexual e ícono de la comedia con frases legendarias, tenía una costumbre de higiene personal tan peculiar que fue muy polémica. Era famosa por un olor corporal muy particular. Con frecuencia pasaba largas temporadas sin pasar por la ducha y se ponía el mismo vestuario una y otra vez sin lavarlo jamás. El motivo profundo de esta rareza era la firme convicción de West de que bañarse demasiado era innecesario e incluso perjudicial, ya que eliminaba los valiosos aceites naturales de la piel. Ella defendía a capa y espada los métodos naturales, evitando cualquier producto comercial que estuviera repleto de sustancias químicas. Para poder lidiar con aquella situación tan complicada durante los rodajes, el director Lowell Sherman se enfrentaba al enorme desafío de intentar mantener un ambiente de trabajo mínimamente fresco. El equipo de rodaje debía ventilar su camerino constantemente para disipar el hedor. Su asistente reveló que West usaba cantidades industriales de perfume, sobre todo la fragancia Tabú, para camuflar su fuerte olor. Los encargados del diseño de vestuario también tenían verdaderos quebraderos de cabeza constantes. Usaban ambientadores para pejidos y aerosoles antibacterianos para intentar combatir el aroma de las prendas que ella repetía sin cesar. Hasta Kelly Welch, su compañera de reparto más tarde, confesó lo difícil que era trabajar pegada a West. Sin embargo, a la actriz le importaban bien poco las habladurías. Su desprecio por las normas de higiene convencionales solo aumentó su misterio,
consolidando su fama de mujer rebelde, ícono de la libertad y de una personalidad arrolladora. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, la estrella famosa por su estilo de vida vegano y saludable, generó un gran debate público por un aroma muy distintivo en la gala del Met del año 2013. Describieron su olor como algo mucho más penetrante y fuerte de lo que cualquiera hubiera esperado en una alfombra roja. Se convirtió en el centro de todos los cuchicheos de aquel prestigioso evento de moda. No es que descuidara su limpieza, sino que Paltrow estaba muy preocupada por el aluminio de los desodorantes comunes. Prefería probar alternativas naturales y aceptaba tener un olor corporal temporal antes que poner en riesgo su salud a largo plazo. Lo más llamativo de todo fue la anécdota de que algunos invitados tenían que agitar las manos discretamente frente a su nariz al pasar junto a ella. Un gesto que reflejaba la intensidad de aquel aroma y su asombro. Aquello no fue un simple cotilleo de pasillo, sino que demostró el compromiso inquebrantable de Paltrow con una vida sana y totalmente natural, lo que a veces la lleva a tomar decisiones poco comunes que a la mayoría le cuesta aceptar, reflejando su carácter único y su obsesión por el bienestar personal. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, la actriz tan querida por su imagen cercana y su sonrisa radiante, tenía un pequeño punto débil que sus compañeros de reparto conocían bien. Tenía un aliento a café muy marcado, que casi se convirtió en su sello personal. No había misterio, simplemente era su amor apasionado por beber café a todas horas del día. Para el actor Jason Bateman, que tuvo que rodar una escena de beso con la famosa Aniston, el fuerte aroma a café era tan abrumador que tuvo que detener la grabación un momento porque le resultaba imposible continuar. Alec Baldwin, otro de sus compañeros, llegó a describir los besos con ella como algo casi doloroso, debido a la intensidad de ese olor. Este problemilla, aunque es poca cosa comparado con otros secretos de Hollywood, le daba un toque de naturalidad, una peculiaridad única a la imagen de Jennifer Aniston. Demostraba que hasta las estrellas más admiradas tienen manías cotidianas que, aunque sean inofensivas, afectan inesperadamente a quienes las rodean, haciendo su imagen mucho más real y humana ante el público. Julia Roberts. Julia Roberts, la mujer de la sonrisa del $1.000.000 y belleza eterna, era conocida por una costumbre de higiene personal bastante excéntrica para muchos. No utilizaba desodorante y podía pasar varios días seguidos sin bañarse, lo que a veces provocaba un olor a humedad que no resultaba nada agradable. El motivo de esta elección era su filosofía de vida bohemia y hippie, sumada al deseo de ahorrar agua para la protección del medio ambiente. Creía que conservar los aceites naturales del cuerpo era mejor, y también limitaba el lavado de su melena por miedo a que se le resecaría demasiado el cabello. La propia Roberts le confesó abiertamente a Oprah Winfrey que no usaba desodorante, demostrando que no escondía para nada este hábito tan suyo. Un antiguo guardia de seguridad que trabajó con ella no dudó en llamarla en su momento una auténtica hippie. Una forma muy directa de describir su estilo de vida tan libre y alejado de todas las convenciones sociales habituales. Esta costumbre, aunque sorprendiera a muchos, revelaba una faceta muy coherente de la personalidad de la gran Julia Roberts, una mujer que valoraba lo natural por encima de todo, y priorizaba los valores ecológicos, y no tenía miedo de vivir de forma distinta, aunque eso supusiera llevar consigo un aroma muy particular. Si te gusta este video, apóyanos con un me gusta y suscríbete. Si no te ha gustado, un me gusta también sería fantástico, y tus comentarios nos ayudarán a mejorar muchísimo el contenido. Sofía Loren. Sofía Loren, el gran ícono italiano de belleza y elegancia, vivió una escena muy difícil de digerir con Marlon Brando, cuando él se quejó directamente de su aliento. Brando soltó sin rodeos que el aliento de Loren olía peor que el de un dinosaurio. Una comparación de lo más dramática y chocante para la época. Brando echó la culpa a la comida italiana favorita de la actriz, lo que generó un roce bastante importante y duradero entre estas dos grandes estrellas. Pero la historia no quedó ahí ni mucho menos. Durante el rodaje de una escena de besos, Brando le soltó un comentario de lo más rastrero al oído sobre unos pelos largos que le asomaban por la nariz. Una burla cargada de malicia. El momento más tenso ocurrió en otra toma romántica, cuando Brando llegó a morderle el labio con tal fuerza que la hizo sangrar. Un acto violento que dejó a todos los presentes totalmente boquiabiertos. Este desagradable incidente no solo provocó que el ambiente entre ambos actores fuera de una hostilidad absoluta mientras estaban trabajando en el set, sino que además ha pasado a la posteridad como una anécdota muy recordada sobre la falta de educación y los roces personales tan fuertes, que pueden surgir incluso entre las mayores estrellas del cine, empañando por completo ese brillo y glamour que solemos asociar con Hollywood. Kristen Stewart. La famosa Kristen Stewart, esa actriz de aire rebelde y estilo tan marcado, también ha estado en el punto de mira por tener unos hábitos de higiene un tanto descuidados,
muy parecidos a los de su ex, Robert Pattinson. Se cuenta que casi nunca se lavaba el pelo, que solo se cepillaba los dientes una vez al día y que pasaba olímpicamente de usar perfume, lo que le confería un aroma muy particular y fuerte. Al parecer, estas costumbres se debían a su actitud tan poco convencional ante la vida, ya que en el fondo era un pelín vaga para esas rutinas de aseo. La propia Kristen Stewart confesó en una ocasión que sufría dolor corporal por ansiedad, algo que le pasaba de forma natural cuando estaba sometida a mucho estrés. Robert Pattinson, quien fuera su pareja durante un buen tiempo, no soportaba esos hábitos tan desaliñados y lo llegó a decir públicamente. Sin embargo, lo más curioso es que la propia Kristen Stewart desveló un detalle de lo más extraño. Contó que a Robert Pattinson le encantaba lamer de las axilas y que ella no acababa de entender esa obsesión que tiene todo el mundo por lavarse y camuflar el olor del cuerpo. Esta revelación no solo fue impactante para el público, sino que también dejó ver una parte muy íntima y extrañamente común de lo que era su relación sentimental. A pesar de ir en contra de lo que la sociedad considera una higiene correcta, Kristen Stewart sigue defendiendo su imagen única y personal por encima de todo. No parece que le quiten el sueño los comentarios que la gente hace sobre su aspecto físico o sus costumbres de limpieza diarias. Miley Cyrus. La joven Miley Cyrus, conocida por sus actuaciones atrevidas y por romper siempre con lo establecido, también ha dado que hablar en temas de salud y limpieza personal. Una de las historias más chocantes fue cuando se supo que se puso el aparato de los dientes de otra persona, algo que desde el punto de vista médico es una auténtica locura y una imprudencia. Además de este gesto tan cuestionable, el hecho de compartir un retenedor dental ajeno generó muchas dudas sobre su salud por el riesgo de pillar bacterias, demostrando una falta de juicio alarmante en temas de higiene básica. Varios expertos en medicina señalaron que tener esa capa en la lengua era una prueba evidente de que su higiene bucal dejaba mucho que desear. Aunque se dice que todas estas historias forman parte de su estilo provocador y de su lucha por ser diferente a los demás, lo cierto es que pintaron una imagen de Miley Cyrus bastante irresponsable y pasota ante las normas de conducta social, mostrándola como alguien a quien no le importa jugarse el tipo con tal de expresarse, aunque eso conlleve ciertos riesgos sanitarios. Matthew McConaughey. El galán Matthew McConaughey, con ese estilo de vida tan libre y su apariencia de hombre rudo, se apuntó a la moda de Hollywood de no usar desodorante. Tiene un olor corporal muy característico que muchos definen como un aroma a tierra, algo que no tiene nada que ver con las colonias artificiales de las tiendas. La razón de este olor tan natural es que se niega a utilizar cualquier producto de aseo comercial, ya que los considera auténtico veneno para el cuerpo. De hecho, prefiere llevar encima una piedra de sal para frotársela en lugar de usar un desodorante normal. Kate Hudson, que fue su compañera de reparto, se dio cuenta de que Matthew McConaughey no notaba su propio olor y hasta le pidió por favor que se echara un poco de antitranspirante. Sin embargo, lo que resulta más llamativo de todo esto es que otra compañera, Yvette Nicole Brown, tenía una opinión totalmente distinta y decía que Matthew McConaughey olía de maravilla, lo que demuestra que los olores son algo muy subjetivo. Esta anécdota no solo pone de manifiesto la filosofía tan firme de Matthew McConaughey sobre la vida natural y sin químicos, sino que también enseña cómo cada persona percibe y siente de forma diferente el mismo aroma, especialmente cuando se trata del olor natural de una gran estrella. Zac Efron. El que fuera el ídolo de todas las adolescentes, con esa imagen de chico bueno, siempre lleno de energía y con un aspecto impecable, dejó a muchos de piedra cuando se descubrió una costumbre de higiene personal bastante rara. A pesar de ser un tío muy deportista que se pasa el día entrenando duro, se comentaba que a Zac Efron no le gustaba nada eso de bañarse con frecuencia. En vez de meterse en la ducha después de sudar la gota gorda, prefería usar toallitas húmedas para limpiarse un poco por encima, llegando a pasar varios días sin ver el agua tras sus sesiones de ejercicio. El motivo de esto era simplemente que no le pillaba el gusto a esa rutina de limpieza tan elemental. Esto fue una sorpresa mayúscula para sus seguidores, ya que Zac Efron siempre aparece muy bien peinado y arreglado en todas partes, proyectando una imagen de frescura y salud envidiable ante las cámaras. Princesa Diana. Lady Di, ese gran referente de elegancia y bondad que el mundo entero admiraba, tuvo que enfrentarse a un problema de salud personal de lo más delicado y doloroso. James Hewitt, quien fuera su pareja, relató con todo detalle que la princesa Diana sufría de mal aliento, con un olor ácido que recordaba al del vómito. Según lo que desveló James Hewitt, este problema estaba directamente relacionado con la larga batalla que ella mantuvo contra la bulimia, un trastorno alimentario muy severo. La bulimia no solo afecta gravemente a la salud mental, sino que deja secuelas físicas muy duras, como daños en la dentadura y problemas crónicos de aliento. Toda esta información tan privada
A pesar de que para muchísima gente resultó un golpe demoledor, aquello sacó a relucir el lado más crudo y desgarrador de una figura real que parecía vivir en la perfección absoluta. No solo despertó una empatía inmensa por el sufrimiento secreto que la princesa Diana tuvo que soportar, sino que puso de manifiesto lo hondos y en ocasiones espeluznantes, que pueden llegar a ser los efectos de los trastornos alimentarios tanto en el estado físico como en la propia percepción de uno mismo. Mike Tyson. Mike Tyson, ese gran mito del cuadrilátero al que apodaron el hombre más malo sobre la faz de la tierra y cuyos puños de acero marcaron una época, arrastró una infancia muy turbulenta y tuvo muchísimos encontronazos con la justicia. Aún habiendo tocado el cielo y alcanzado la cima más alta del éxito en su trayectoria profesional dentro del ring, su existencia fuera de las cuerdas estuvo plagada de caos y decisiones bastante desafortunadas. En el año 1992, fue declarado culpable por un delito grave contra la libertad sexual, relacionado con la joven de 18 años, Desiree Washington. Recibió una condena de 6 años entre rejas, de los cuales cumplió prácticamente 3 antes de recuperar su libertad en 1995. La trayectoria vital de Mike Tyson es el reflejo complejo de un deportista superdotado que tuvo que lidiar con demonios internos muy profundos y pagar un precio altísimo por sus actos, dejando claro que ni todo el brillo del mundo puede proteger a alguien cuando la ley llama a su puerta. Bill Cosby. Bill Cosby, quien en su día fue coronado como el padre de toda América y se convirtió en un referente del humor familiar gracias a su mítica etapa en televisión, se vio envuelto en una espiral de acusaciones por parte de multitud de mujeres por abusos graves, lo que hizo añicos una reputación pública forjada durante décadas. Tras celebrarse un nuevo juicio en 2018, se le condenó por 3 delitos de agresión sexual grave contra varias víctimas, algo que dejó al mundo entero en estado de choque. El tribunal le impuso finalmente una pena de entre 3 y 10 años de privación de libertad. A pesar de que terminó saliendo de la cárcel en 2021 por un fallo en el procedimiento judicial, el buen nombre de Bill Cosby quedó manchado para siempre, transformándose en una prueba dolorosa de cómo se puede malograr el poder y de qué manera las verdades ocultas pueden hundir hasta la estrella más brillante. Mark Rowski. Mark Rowski, ese referente absoluto del monopatín que en su momento fue el ídolo de muchísimos jóvenes en los deportes extremos, gracias a su técnica impecable y a un estilo propio. Dejó a todos boquiabiertos cuando su apellido empezó a sonar vinculado a un crimen verdaderamente atroz que nadie esperaba. Allá por el año 1991, se le condenó por un asalto brutal que terminó con la vida de Jessica Bergstone, un suceso que generó una sombra alargada durante mucho tiempo. De realizar acrobacias increíbles con su tabla, Mark Rowski terminó confesando lo ocurrido, lo que derivó en una sentencia por asesinato en primer grado y una condena de 31 años de cárcel. La existencia de aquel antiguo héroe se hundió en un pozo sin fondo, sirviendo como un recordatorio amargo de lo sumamente frágil que puede ser el éxito. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, conocido por su posterior y triunfal carrera tanto en el cine como en la música, bajo esa faceta de actor de acción y rapero, tuvo una etapa de juventud muy complicada y un historial lleno de líos con la justicia por diversos motivos, que abarcaba desde el tráfico de sustancias hasta agresiones violentas. Antes de dar el salto a Hollywood, con apenas 16 años en 1988, agredió a 2 hombres de origen vietnamita en un altercado con tintes racistas que mancharía su pasado. A Mark Wahlberg se le acusó inicialmente de intento de homicidio, pero finalmente se declaró culpable de agresión con agravantes y cumplió 45 días de una pena de 2 años. El relato de Mark Wahlberg es una prueba poco común de que alguien puede dejar atrás una vida llena de errores y volver a empezar de cero. Si bien es cierto que esos borrones tan oscuros en su biografía siempre serán una parte que no se puede negar, aunque sirvan para mostrar su arrepentimiento. Paul Gadd, Gary Glitter. Paul Gadd, al que todo el mundo conocía por su nombre artístico de Gary Glitter, fue en su día una estrella del glam rock con una influencia brutal y millones de seguidores. Sin embargo, tras toda esa parafernalia purpurina, se escondía una oscuridad aterradora que nadie imaginaba, ya que terminó siendo condenado en repetidas ocasiones y en diferentes países por delitos atroces cometidos contra menores, sacando a la luz una realidad escalofriante. En el año 2015, la justicia británica le impuso una pena de 16 años de prisión, un castigo ejemplar que puso punto y final a su trayectoria y que vinculó su nombre para siempre a actos totalmente imperdonables. De ser un ídolo de masas, Gary Glitter pasó a ser el vivo ejemplo de la decadencia moral, un aviso espantoso sobre la traición a la confianza
y las huellas imborrables que deja. Tupac Shakur. Tupac Shakur, ese rapero legendario que grabó su nombre a fuego en la historia de la música con unas letras cargadas de mensaje, también cargó con un historial judicial bastante movido. Corría el año 1994, cuando recibió 5 disparos durante un asalto, un incidente gravísimo que por muy poco no acabó con él en ese mismo instante. Ya en 1995, Tupac fue declarado culpable en un proceso por abuso sexual, después de que una mujer le acusara de haberla agredido en la habitación de un hotel. La sentencia fue de entre 1,5 y 4 años y medio de cárcel, aunque apenas pasó 9 meses encerrado antes de salir bajo fianza. No obstante, la tragedia se cruzó en su camino definitivamente, cuando recibió varios impactos de bala en Las Vegas, en septiembre de 1996, falleciendo 6 días después con 25 años. El suceso que le arrebató la vida sigue siendo un enigma sin resolver a día de hoy para las autoridades, lo que ha hecho que la biografía de Tupac se convierta en una leyenda rodeada de incógnitas y mucha tristeza. Austin Jones. Austin Jones, quien fue un músico de YouTube muy seguido, con canciones que cautivaron a un público joven inmenso, echó por tierra su carrera por culpa de unos actos injustificables. Se le condenó por mantener conductas totalmente impropias a través de la red con seguidoras que eran menores de edad, aprovechándose de la admiración que sentían por él para manipularlas y conseguir que le enviaran material gráfico ilegal y contenido fuera de lugar, algo verdaderamente despreciable. De ser un creador de contenido sumamente apreciado, Jones terminó recibiendo una condena de 10 años en una prisión federal. El hundimiento total de Austin Jones es un testimonio estremecedor sobre el lado más turbio del mundo digital y el peligro real que surge cuando personas influyentes abusan de su posición, dejando unas secuelas imposibles de borrar en sus víctimas inocentes y dinamitando por completo la confianza de toda la comunidad. Pasemos a Dave Megott. Dave Megott, quien fuera una estrella de la NFL y campeón de la Super Bowl, gracias a una velocidad y una fuerza fuera de lo común sobre el césped, presenció cómo su prometedora carrera en el fútbol americano se desmoronaba bajo el peso insoportable de gravísimas acusaciones penales. Su existencia dio un giro de lo más siniestro al ser declarado culpable de varios cargos de violencia y conducta inapropiada contra mujeres, provocando una indignación masiva en la sociedad. De los focos del estadio pasó directamente al banquillo de los acusados, donde Megott recibió una sentencia de 30 años de cárcel, un precio altísimo que pagar por sus actos y que le arrebató tanto la fama como la libertad. Su caso es un recordatorio desgarrador de que ni el éxito profesional más absoluto te hace inmune ante la ley y que las malas decisiones en la vida real pueden destruir en un segundo toda la reputación y la libertad conseguidas con tanto esfuerzo. Mel Ho. Turno ahora para Mel Ho. Mel Ho, aquel jugador de béisbol de las grandes ligas con un talento arrollador y conocido por sus potentes bateos, tuvo una etapa tras su jubilación marcada por la polémica y el escándalo. De ser un auténtico ídolo admirado en el campo de juego, Hall tuvo que rendir cuentas ante la justicia y fue sentenciado a pasar 45 años en prisión. Un castigo durísimo por sus crímenes, que lo condenó a perder la libertad para siempre. Ni siquiera aquellos que tocaron el cielo de la gloria pueden eludir las consecuencias de lo que han hecho. Y es que la ley se aplica con el mismo rigor para todo el mundo, sin importar la fama o un pasado brillante. O.J. Simpson. O.J. Simpson, en su día, un ídolo del fútbol americano y actor con un carisma envidiable tanto en el campo como en la pantalla, presenció cómo su mundo se oscurecía en 1994, tras las muertes violentas de su exmujer Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman. Aunque salió absuelto en aquel impactante juicio penal de 1995, más tarde se le consideró responsable civil de dichas muertes en 1997. Su suerte no dejó de empeorar hasta que en 2008 fue declarado culpable de robo a mano armada y secuestro en la ciudad de Las Vegas, cumpliendo finalmente 9 años entre rejas antes de obtener la libertad condicional en el año 2017. El relato de O.J. Simpson es una sucesión compleja de tragedias que quedarán grabadas en la memoria colectiva como la caída de un ícono. Hablemos de R. Kelly. El artista R. Kelly, quien llegó a ser coronado como el rey del R&B, con éxitos mundiales y construyó un imperio musical sin precedentes, es hoy una de las figuras más despreciadas de la industria. Tras sus melodías tan pegadizas, se ocultaba una red de comportamientos criminales que se extendió durante décadas. Se aprovechó de su estatus y poder para manipular a fans muy jóvenes, revelando una verdad aterradora.
Fue condenado por dirigir una organización criminal dedicada a cometer delitos muy graves. El tribunal sentenció a R. Kelly a pasar 30 años en una cárcel federal, un veredicto que supuso el hundimiento definitivo de una leyenda de la música. Su historia sirve de advertencia sobre la corrupción que genera el poder y las nefastas consecuencias de traicionar la confianza de otros, dejando una mancha que nunca se limpiará. ¿Os quedasteis en shock al descubrir la magnitud real de todos los crímenes cometidos por R. Kelly? ¿Sí o no? Pon un comentario diciendo que sí si te dejó de piedra esta revelación, o que no si ya sospechabas toda esa oscura verdad. Josh Duggar. Josh Duggar, antigua estrella del programa de telerrealidad 19 niños y contando, que proyectaba la imagen de una familia numerosa y muy devota, acabó convirtiéndose en el centro de un gran escándalo nacional cuando fue detenido por delitos relacionados con la posesión de material digital ilegal en el que aparecían personas menores de edad. De ser un símbolo respetado de fe y valores familiares, Duggar mostró una cara oculta que nadie se esperaba, dejando estupefactos a sus seguidores y a la opinión pública. Al final, le cayeron 12 años en una prisión federal, una condena contundente que ha dejado su futuro encerrado bajo llave tras los barrotes. El hundimiento de Josh Duggar nos recuerda de forma dolorosa lo compleja que es la naturaleza humana y cómo los actos atroces, por muy escondidos que estén, terminan enfrentándose a la justicia y a unas consecuencias de las que no se puede huir. Turno para Gensha. Gensha, la conocida estrella del programa Las Amas de Casa Reales de Salt Lake City, quien fuera un ícono del lujo y la opulencia, rodeada siempre de fiestas y marcas exclusivas, dejó a todos de piedra al ser condenada por organizar una estafa masiva de telemarketing. Su objetivo eran personas mayores y víctimas muy vulnerables. De las celebraciones de alto copete y su vida de excesos en televisión, Shaw tuvo que dar la cara ante el juez. Tras declararse culpable, la condenaron a 6 años y medio en una prisión federal, una sentencia que ha destrozado para siempre su vida y su reputación. La caída al abismo de Gensha es un relato amargo sobre la codicia y el engaño sistemático, un recordatorio de que ni el dinero ni la fama pueden tapar los delitos, y que cada fraude se paga muy caro ante los tribunales. Si os gusta este video, apoyadlo con un me gusta y suscribíos al canal. ¿No os ha gustado? Un like también nos vendría de lujo, y vuestras opiniones en los comentarios me servirán para mejorar. Tammy Sytch, conocida como Sunny, pasó de ser la diva radiante de la WWE a ver su legado hundido en la más absoluta desgracia. Todo se torció definitivamente cuando fue condenada por homicidio involuntario al conducir bajo los efectos del alcohol, cegando la vida de un anciano de 75 años. Pasó de los focos cegadores y la adrenalina de las cuerdas a una condena de 17 años de cárcel y 8 más de libertad vigilada. Un castigo severo que ha triturado su existencia por completo. Se trata de un desenlace realmente desolador para quien fuera una auténtica leyenda del entretenimiento. Es una advertencia brutal sobre cómo una mala decisión puede destrozar tu vida y la de inocentes, dejando una huella de dolor imposible de borrar. Ryan Grantham. Ryan Grantham era esa cara amable de la serie Riverdale, un chico con un talento interpretativo que prometía llegar muy alto, pero su caída desde el estrellato hasta la celda fue tan repentina como espeluznante, dejando a todo el planeta en un estado de shock. Confesó de forma estremecedora haber acabado con la vida de su propia madre, una declaración que dejó a la opinión pública sumida en el asombro y el luto más profundo. La justicia le imputó un cargo de homicidio en segundo grado, y tras un juicio cargado de tensión, Ryan Grantham recibió cadena perpetua sin opción a libertad condicional hasta pasados 14 años. De joven promesa a paria, Ryan Grantham se encuentra hoy encerrado entre los muros fríos de una prisión, siendo el reflejo más crudo de las sombras que acechan tras el glamour de Hollywood, donde los errores graves acaban pagándose con el máximo rigor de la ley. War Machine, Jonathan Copenhauer. Jonathan Copenhauer, apodado War Machine en el circuito de las MMA, destacaba por esa ferocidad indomable dentro de la jaula que le valió el respeto de miles de seguidores. Sin embargo, fue su violencia fuera del octágono lo que terminó por hundir su reputación y marcar su destino para siempre. En un episodio que indignó a toda la sociedad, War Machine fue sentenciado por el brutal ataque a su expareja y a otra persona, revelando la cara más oscura y aterradora de este luchador profesional. El juez le impuso cadena perpetua, con posibilidad de revisar su caso tras 36 años. Un final de pesadilla para su carrera, y un aviso tajante de cómo el ego y la ira descontrolada pueden colisionar hasta arruinar una vida de forma totalmente irreversible. Ian Watkins. Ian Watkins, quien lideró la banda de rock Lost Prophets,
Ya no es recordado por sus temas de éxito o su carisma sobre el escenario, sino por protagonizar uno de los capítulos más repugnantes y oscuros de la crónica negra musical. Actos perversos que involucraban a víctimas indefensas y que sacaron a la luz una maldad insospechada, oculta tras su fachada de celebridad. Aquellas acusaciones tan crudas conmocionaron al mundo entero, vinculando el nombre de Ian Watkins a la depravación más absoluta para siempre. La justicia le sentenció a pasar 35 años entre rejas, una pena contundente que hace justicia a la gravedad extrema de sus acciones. De ser un ídolo de masas, Ian Watkins se convirtió en el vivo ejemplo de la podredumbre moral y de cómo los actos imperdonables destruyen cualquier rastro de éxito. Shannon Richardson, esa actriz secundaria que vimos en series como The Walking Dead, pasó del anonimato relativo al infierno mediático por un crimen real de lo más escabroso. Se dedicó a enviar cartas contaminadas con ricina, una toxina biológica letal, dirigidas al presidente Barack Obama y otros políticos, poniendo en jaque la seguridad nacional de los Estados Unidos. De los platós de televisión, pasó al banquillo de los acusados, siendo condenada a 18 años en una prisión federal. Su testimonio es una prueba inquietante de que las amenazas más peligrosas pueden surgir de los rincones más insospechados, y que el peso de la ley no entiende de estatus social ni de fama cuando se cruzan límites tan destructivos y radicales. Suge Knight, el polémico fundador de Death Row Records, fue durante años el hombre más temido y poderoso del rap de la costa oeste, forjando toda una era musical. No obstante, la vida de Suge Knight se precipitó al vacío en 2015 tras un atropello mortal con fuga que dejó a la industria del espectáculo en estado de shock. Aquel magnate que parecía intocable tuvo que rendir cuentas ante el juez, aceptando finalmente un pacto que le supuso 28 años de cárcel. El declive de Suge Knight es el cierre melancólico para una figura que en su día tuvo una influencia casi limitada en la música, dejando al descubierto los peligros del poder absoluto y lo que ocurre cuando la existencia de uno se ve absorbida por una espiral de violencia y juicios que terminan por demoler imperios enteros. Elizabeth Holmes, que fue vendida como la nueva genio de la tecnología médica con su empresa Theranos, pasó de ser una visionaria a un ícono del engaño corporativo. Con sus promesas revolucionarias sobre análisis de sangre rápidos y sencillos, logró amasar millones de dólares en inversiones de manos de personalidades influyentes e incluso del propio ejército. Sin embargo, aquel sueño se desmoronó cuando se supo que la tecnología de Theranos no existía, resultando condenada por fraude y conspiración tras haber engañado a sus inversores. De ser una empresaria de gran prestigio, Elizabeth Holmes ahora encara una situación muy distinta, viendo la vida tras los fríos barrotes de una cárcel. Su declive resultó fulminante y mediático, quedando como un aviso muy serio sobre los peligros de la avaricia y la opacidad en la industria de la tecnología. Nathaniel Glover, Kid Creole. Nathaniel Glover, apodado Kid Creole, fue un pionero del hip hop y uno de los fundadores de los legendarios Grandmaster Flash and the Furious Five. Sin embargo, su existencia dio un vuelco trágico y cargado de violencia al causar el fallecimiento de un indigente en plena calle en el área de Manhattan, un suceso que dejó a toda la comunidad vecinal totalmente conmocionada. Tras pasar por escenarios llenos de luces brillantes y ofrecer actuaciones cargadas de muchísima energía y fervor, Glover tuvo que rendir cuentas ante la justicia y fue sentenciado a 16 años de prisión más 5 años adicionales de libertad vigilada. El relato de Kid Creole supone un contraste demoledor entre su gloria pasada y la cruda realidad, probando que ni los famosos escapan de sus graves actos criminales. Jerry Harris, famoso por su sonrisa contagiosa y la energía positiva que desprendía en Cheer de Netflix, era un líder que servía de inspiración para muchísima gente. Aquella imagen de persona radiante se hizo añicos, revelando un secreto oscuro muy doloroso que provocó una decepción muy profunda en toda la sociedad actual. En el año 2022 fue condenado a 12 años de cárcel, una pena que fulminó su carrera y lo dejó encerrado en la más absoluta sombra. Lo de Jerry Harris es el ejemplo trágico de cómo un famoso pierde todo por actos poco éticos, advirtiendo sobre los peligros de un mundo digital sin control. Aaron Hernández fue, durante un tiempo, una estrella con muchísima luz en los estadios de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL. Un jugador con futuro y un contrato millonario con los New England Patriots, que parecía destinado a marcar una época dorada en la historia del deporte. Pero tras los focos y su gran rendimiento, su vida privada estaba llena de violencia y de vínculos muy peligrosos con el oscuro mundo del AMBA. Todo saltó por los aires en junio de 2013, cuando detuvieron al jugador por su implicación en la muerte de Odin Lloyd,
un deportista semiprofesional. Un suceso que conmocionó tanto a los cimientos del deporte como a toda la prensa. La justicia dictó finalmente cadena perpetua sin libertad condicional en abril de 2015, marcando el fin de un talento, pese a otras absoluciones judiciales posteriores. Hernández apareció sin vida en la prisión, tan solo unos pocos días después de aquello, dejando el triste recuerdo del hundimiento de una estrella, en una tragedia marcada por la fama y la pena. Corey Miller, C-Murder. Corey Miller, conocido por su nombre artístico C-Murder, era un rapero cuyas letras hablaban de la realidad de un mundo urbano sumamente peligroso. Sin embargo, muy pocos podían imaginar que su vida real terminaría siendo igual de oscura y trágica que sus canciones. En el año 2002, este músico fue condenado por acabar con la vida de un seguidor de 16 años en un club de Luisiana, impactando al sector. Pese a negar los cargos y recibir apoyo de su familia en varias campañas, la justicia mantuvo el veredicto en firme, confirmando así su triste destino para siempre. Como una sentencia de por vida, la historia de C-Murder sigue siendo una mancha negra imborrable en toda la trayectoria de la cultura del hip hop. Un aviso escalofriante de la frágil frontera entre el arte y las consecuencias de la violencia real, cuando un artista famoso debe rendir cuentas ante el juez. Roman Polanski. Roman Polanski, director franco-polaco famoso por su cine artístico, enfrentó una acusación legal muy grave en 1977 con Samantha Himemer, de 13 años. El proceso judicial trataba sobre unas acusaciones de conducta inapropiada y actos ilegales con una menor, algo que dañó gravemente su carrera y su imagen ante todo el público internacional. Justo antes de la audiencia para su sentencia en 1978, Polanski escapó de los Estados Unidos hacia Francia, donde ha permanecido trabajando en el cine, mientras vive exiliado como prófugo del sistema judicial de los estadounidenses. Allison Mack. Allison Mack, una actriz que fue muy querida en la serie Smallville por su talento y su carismática forma de ser frente a las cámaras, dejó helado al sector del entretenimiento cuando fue detenida por su relación con un grupo de autoayuda que resultó ser una secta criminal muy peligrosa. De ser un ídolo juvenil, Mack se hundió en un escándalo terrible que sacó a la luz la parte más sombría y espantosa de la industria del espectáculo en Hollywood. Al final, fue condenada a 3 años de prisión, un veredicto que ensombreció totalmente su trayectoria profesional y su imagen pública ante el mundo entero. El relato de Allison Mack advierte sobre el peligro de las sectas manipuladoras y cómo las celebridades pueden caer en delitos con consecuencias fatales que destrozan vidas. Darren Sharper. Darren Sharper, que fue un defensa estelar en la NFL con una trayectoria brillante, se había ganado un lugar privilegiado en el corazón de todos los fans. Sin embargo, su existencia se oscureció por completo cuando su nombre empezó a asociarse con varios crímenes que resultaron ser del todo aborrecibles y crueles. Se le declaró culpable de varios cargos muy graves por emplear sustancias para anular la voluntad de sus víctimas y abusar de mujeres. Unos actos atroces que dejaron a la sociedad completamente consternada y horrorizada. De ser un auténtico héroe en el campo de juego, Sharper acabó rindiendo cuentas ante la justicia en el año 2016, recibiendo una condena de 20 años de prisión. El hundimiento de Darren Sharper representa un relato desolador sobre cómo una figura de éxito rotundo en el deporte puede echarlo todo a perder, sirviendo como un aviso contundente sobre los peligros de usar el estatus y el poder para cometer actos imperdonables que arruinan vidas. Joe Exotic. Joe Exotic, ese personaje tan excéntrico y llamativo que protagonizó el fenómeno Tiger King, no solo se hizo famoso por sus felinos y su estilo único, sino por algo muchísimo más despreciable y oscuro. Fue condenado por orquestar un plan para contratar a un sicario que acabara con la vida de la activista Carol Baskin, sumado al maltrato sistemático de animales en su propio zoológico, una conducta cruel que despertó una oleada de indignación en todo el planeta. De ser un estrafalario dueño de un zoo frente a las cámaras, Joe Exotic terminó sentenciado a 21 años de cárcel, una pena que lo alejó definitivamente de la libertad. La trayectoria de Joe es un claro reflejo de lo que ocurre cuando se cruzan todas las líneas éticas y de las severas repercusiones, que surgen cuando el odio y la ambición ciega derivan en delitos graves, convirtiendo a un simple animador en un criminal convicto. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, el todopoderoso magnate que antaño manejaba los hilos de Hollywood con la capacidad de convertir cualquier guión en puro oro, vio cómo todo su imperio se desmoronaba bajo el peso de innumerables denuncias por conductas depredadoras y abusos sexuales sistemáticos. Aquella fama tan ilustre que lo rodeaba fue sustituida de golpe por la imagen de un acusado enfrentándose a la balanza de la justicia. Un final muy amargo para alguien que llegó a tener un control absoluto.
Imputado por múltiples delitos graves, la caída de Weinstein es una advertencia real sobre la responsabilidad penal, marcando un hito fundamental y una victoria moral para todas las víctimas que se atrevieron a alzar la voz con valentía. En el año 2020, le impusieron una condena de 23 años de cárcel en Nueva York. Y por si fuera poco, en 2022 recibió otros 16 años adicionales en Los Ángeles. Tras haber estado en la cima del poder mundial, Weinstein ahora consume sus días entre las sombras de una celda penitenciaria. Una prueba irrefutable de que nadie está por encima de la ley. Skyler DeLeon. Skyler DeLeon, cuyas aspiraciones en el mundo de la interpretación le permitieron conseguir un papel pequeño en la mítica serie Power Rangers, acabó escribiendo el guión más siniestro para su propia existencia, que terminó en cadena perpetua. El crimen cometido por DeLeon no solo resultó impactante para la opinión pública, sino que fue verdaderamente escalofriante por su crudeza. Se trató del aterrador suceso relacionado con el fallecimiento de Tom y Jackie Hawks, un matrimonio de jubilados que fue engañado con una crueldad infinita, revelando una inhumanidad total. Él y sus cómplices planearon una excursión en barco que se convirtió en una auténtica pesadilla. Los inmovilizaron por la fuerza y les obligaron mediante amenazas a firmar la transferencia de la propiedad de su yate, para después arrojarlos al fondo del océano mientras estaban atados y todavía seguían con vida. Un acto de una brutalidad que cuesta asimilar. Esta acción tan inhumana despojó a Skyler de su libertad para siempre, lanzándolo desde sus sueños de lujo en Hollywood a la cruda oscuridad de una minúscula celda con cadena perpetua. Él es el ejemplo viviente de la destrucción absoluta que la codicia y la falta de escrúpulos pueden provocar en un ser humano. Joe Son. Joe Son, un rostro que se dio a conocer en la exitosa saga de Austin Powers y que prometía mucho como luchador de artes marciales mixtas, ocultaba un pasado sombrío que casi nadie podía sospechar. El brillo de los focos y su prometedora carrera deportiva se apagaron por completo cuando unas pruebas de ADN lo vincularon de forma inesperada con un horrible ataque grupal que conmocionó al país en los años 90. Una sentencia de cadena perpetua le cerró las puertas de la libertad a alguien que una vez saboreó la gloria, hundiéndolo en la penumbra perpetua de un centro penitenciario. No obstante, el relato de Son no terminó en ese punto. Incluso dentro de ese entorno de reclusión tan estricto, siguió demostrando una conducta violenta, siendo condenado de nuevo por agredir a otro preso, lo que confirmó que su naturaleza criminal nunca se desvaneció. Desde lo más alto de su trayectoria en el entretenimiento, Joe Son cayó directamente en un abismo del que no hay escapatoria posible, quedando confinado eternamente por sus propias acciones atroces, lo que supone un recordatorio escalofriante de las consecuencias inevitables de elegir el camino de la delincuencia. Este recuento se vuelve más tétrico con cada nuevo nombre que sale a la luz. Pon un 1 en los comentarios si nos estás viendo y no te pierdas los giros tan impactantes que te esperan justo al final. Michael Danny Masterson. Danny Masterson fue en su momento una estrella muy querida gracias a la serie Aquellos Maravillosos 70. Donde su sonrisa y su gran talento para la comedia se ganaron el afecto del público. Sin embargo, su vida dio un vuelco trágico cuando varias mujeres valientes dieron un paso adelante para denunciar abusos muy graves que implicaban a múltiples víctimas, haciendo añicos esa imagen impecable que se había labrado. De ser un ícono del humor y del éxito mediático, Masterson pasó rápidamente a ser el centro de un juicio público que destapó secretos espantosos. Al final del proceso, fue declarado culpable y recibió una condena de entre 30 años y cadena perpetua. Una caída catastrófica, desde el estrellato hasta el pozo de la infamia tras los barrotes de una prisión. La historia de Masterson demuestra que no existe ningún aura de fama capaz de ocultar el largo brazo de la justicia, y que cada acción conlleva repercusiones que no se pueden esquivar. Jared Fogo. Jared Fogo, quien fuera la imagen principal de una conocidísima cadena de sándwiches, y una fuente de inspiración por su asombrosa pérdida de peso, dejó a todo el planeta de piedra, al ser detenido por delitos gravísimos con menores y por difundir material totalmente prohibido. Pasó de ser el ejemplo máximo de salud y voluntad. Fogel mostró una cara perversa, destrozando la confianza de los millones de fans que creían ciegamente en él. El tribunal lo condenó a 15 años de cárcel, una sentencia que borró para siempre su reputación y sepultó su carrera profesional tras los fríos barrotes. El caso de Jared Fogo es el amargo testimonio de una traición y las duras consecuencias que llegan cuando un famoso comete crímenes tan sumamente deplorables. Amy Lone. Amy Lone,
actriz recordada por su papel en Melrose Place, solía deslumbrar a todos en la pantalla con su gran belleza y talento. Se vio envuelta en un trágico accidente de tráfico que causó la muerte de una mujer y dejó a otra gravemente herida por conducir ebria. Del glamour de las pantallas pasó a la tragedia, sufriendo el castigo por tomar decisiones que fueron del todo irresponsables. Fue condenada a cumplir 8 años de prisión, un veredicto que asoció su nombre para siempre con el drama en lugar del éxito televisivo. El relato de Amy Lone es un duro recordatorio de los destrozos que causa conducir bajo los efectos del alcohol. No solo se lleva vidas por delante, sino que también destroza la existencia de quien provoca el choque. Una lección muy cara. Tras el lujo de las alfombras rojas, incluso las estrellas más famosas tienen manías ocultas que muy pocos llegan a sospechar. A veces, sucede literalmente bajo la superficie. Estos relatos nos recuerdan que la fama no siempre huele a rosas y que los ídolos tienen lados oscuros que casi nunca vemos. Pero Hollywood aún oculta secretos brutales que están a punto de salir a la luz pública. ¿Qué historia te ha sorprendido más? ¿Sabes de algún otro hábito de famosos que sea realmente increíble? Si te gustó este análisis, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todo. Y no te pierdas nuestros otros videos con más confesiones de Hollywood que te dejarán totalmente boquiabierto.